Hola, muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a esto que se llama Conociendo a Jesús, un espacio creado para conocer de Jesucristo, de sus enseñanzas y de su voluntad para nuestras vidas. Hoy continuamos nuestra serie de los propósitos, motivos o características de las cuales el Padre envió a su Hijo a esta tierra. Hoy vamos a estudiar lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo número 12 y versículo número 49. Y vamos a encontrarnos con una característica que está en el Señor Jesucristo cuando el Padre lo envió. Dice así la palabra de Dios: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús dice de esa manera: yo no he hablado lo que yo he querido hablar. No he hablado por mi propia cuenta, dice allí la escritura. Luego dice: el Padre que me envió, nos ratifica la idea de que el Padre es el que ha enviado a su Hijo. Luego dice el versículo: Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces nos encontramos un punto muy importante en este tema o en esta serie de los propósitos, motivos o características del por qué el Padre envió a su Hijo a esta tierra. Y encontramos hoy que no solamente lo envió de cualquier manera, sino que al enviarlo le dio un mandamiento de lo que tenía que decir y de lo que tenía que hablar. Cuando tú y yo somos enviados por Dios a cumplir una misión aquí en la tierra, cuando tú y yo también somos enviados por Dios a hacer algo, un servicio delante de Dios, debemos de cumplir esa característica que el mismo Hijo Jesús cumplió en su llamado y en el ser enviado, de no hacer su propia voluntad, sino de hacer la voluntad del que lo envió, porque es que el que lo envió es el que está enviándolo con un propósito específico. Por eso Jesús no dice allí que hizo lo que quiso, sino que más bien hizo lo que el Padre le mandó a hacer. O específicamente de este texto, habló y dijo lo que el Padre le dio mandamiento, que hablase y dijese. De la misma manera, cuando tú sientes que Dios te ha enviado a hacer algo, asegúrate o asegurémonos de que estamos haciendo lo que el que nos envió nos dijo. El mandamiento que Él nos dio cuando nos envió, que así al pie de la letra lo cumplamos, y que no terminemos haciendo lo que nosotros queremos, porque hay muchas personas a las cuales Dios ha llamado a hacer algo, cualquier propósito aquí en esta tierra, pero terminan haciendo ese propósito a su manera, conforme su pensamiento, conforme su idealismo, conforme su propio capricho, conforme su propia voluntad, y no conforme la voluntad del que los ha enviado. Hoy estudiamos este principio muy fundamental, que siempre nos aseguremos de tener ese mandamiento de Dios en nuestras vidas y de hacer tal cual como Él nos ha ordenado hacer las cosas. Si decimos que somos llamados por Dios a hacer algo, debemos hacerlo a la manera de Él, tal cual como Jesucristo lo hizo. Y es más, Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, obedeció al Padre en ese mandamiento. Él hubiera podido decir: es que yo soy el Hijo de Dios, puedo hacer las cosas como a mí me parezca. Y no es como a nosotros nos parezca. Jesús dijo: no es como a mí me parezca, no hablaré lo que yo quiera, hablaré lo que el Padre me dio mandamiento. ¿Cuánto más tú y yo debemos de hacer las cosas? No como nos parezca a nosotros, sino como el Padre nos las ha estipulado y ordenado. Él lo ordena, y para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios la guía, el manual de cómo hacer cada cosa. Por eso te invito a que continuemos conociendo más del Señor Jesucristo en estos episodios, en este programa, y conociendo a Jesús, porque de esa manera, conociendo al que nos ha llamado, es que podremos cumplir el propósito de Él y su llamado a nuestras vidas de la manera que a Él le agrade, y no que terminemos haciendo nuestra propia voluntad en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en un próximo episodio de Conociendo a Jesús.